Yo tengo, en la radio acabo de cumplir 60 años de periodista. Yo comencé en 1956, en Radio Sport, en el año de 1956. Al 2016 son 50 años de periodismo. Entonces, los acabo de cumplir. Y a la vez he transmitido todas las ediciones de Caminos del Inca. En el año 56 yo comienzo la radio, comienzo, digamos, mi carrera periodística. Yo no estudiaba periodismo todavía en el año 56. En el año 57 me doy cuenta que necesito estudiar periodismo. Ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar Educación, Derecho y Periodismo. No termino las carreras ni de abogacía ni de educación. Hago periodismo, pero eso me sirve para poder entrar definitivamente a la radio, ¿no es cierto? Y de ahí seguir toda mi carrera de radio y televisión hasta el día de hoy. Sí, así es. Yo leí que usted estuvo estudiando docencia y derecho, pero se inclinó más al periodismo. Las razones para que se incline al periodismo, ¿cuáles fueron? Uno, que tenía vocación de periodista. Dos, que yo quería ser abogado. Y para ser abogado tienes que tener mucho poder de convencimiento, ¿no? Y tienes que tener mucha facilidad de palabra. Entonces yo vi que el periodismo era mi vocación y seguí la carrera de periodismo. Terminé mi carrera de periodismo. Uno de mis profesores fue el doctor Alejandro Miroquesada Garland, director del Diario del Comercio. Ese fue uno de mis profesores en la Facultad de Periodismo de la Universidad de San Marcos, allá en el año de 1957-58. Así es. Otra de mis preguntas es, ¿cuál fue su primera experiencia que tuvo en su carrera de periodismo? El periodismo, mi primera gran experiencia, y que siempre la cuento, fue de que al tener yo más o menos unos 3 o 4 meses en la radio, en Radio Sport, me asignan para encargarme de las noticias nacionales. Entonces, cuando a mí me asignan eso, yo todos los días salía a los diferentes escenarios a buscar la noticia de entrenamientos, etcétera, etcétera, de todos los deportes, porque Radio Sport transmitía todos los deportes. En la noche, yo trabajaba en ese entonces, a la vez que estudiaba, trabajaba como vendedor de máquinas en Olivetti, una fábrica Olivetti, la marca Olivetti, son famosas máquinas de escribir. Entonces yo aprovechaba, como trabajaba ahí en una de las máquinas de escribir, hacía el desarrollo de todo lo que yo había visto en el día para llevarlo en la noche. Llego en la noche, el primer día que voy a hacer mis noticias nacionales, llego a la radio y presentan el programa La Voz del Deporte, era el nombre del programa deportivo en Radio Sport en ese año. Entonces cuando dicen acá Lucho Isuski con noticias nacionales, entro yo, saludo y digo, bueno, el día de hoy, y cuando digo el día de hoy, entra el director deportivo, el señor Alberto Mecklenburg, que en paz descanse, le ordena a través de la luna, como acá, al control maestro, de que corte el micrófono y que suba la cortina musical que había. ¿Con qué fin? Él entra y me arrancha y me rompe las hojas que yo estaba leyendo, o que iba a leer. Y me dijo, no lea, nunca lea, improvise, nunca lea, improvise. Hasta el día de hoy, yo le agradezco a ese señor. ¿Por qué? Porque yo me puedo sentar hoy día en un micrófono a hablar 4 horas y no necesito yo de papel. O me siento en una televisora, ¿no es cierto? Me siento en una televisora, hablo. Cuando el ingreso a televisión de nosotros fue, mío particularmente, yo no tenía ningún problema. Porque yo sabía que me sentaba en una cámara y podía hablar 1 hora, sin necesidad de teleprompter ni nada. Y hacía mis preguntas que las llevaba ya en el cerebro. No como tú las tienes escritas acá. Bueno, esta pregunta sale... ¿Usted por qué y desde cuándo usted se inclinó por el automovilismo? ¿Por el automovilismo? Sí. Bueno, en 1948 se corre una famosa competencia, Buenos Aires-Caracas. Desde Buenos Aires hasta Caracas, pasa por todo Sudamérica. Y yo, esa noche, cuando llegan, en 1948, llegan los vehículos en la madrugada acá a Perú, en su paso por Perú.
Y yo estaba lógicamente todavía sin ninguna intención de... Era estudiante prácticamente. Yo estaba en tercer año y medio. En el año 1948 yo terminé en 1950, el quinto año de medio. Entonces en el año 48 llega y yo me voy a ver a los carros. Y era impresionante ver 40, 50 vehículos de ese entonces participando en una prueba tan dura como era desde Buenos Aires, Argentina, hasta Caracas, Venezuela. Pasando por Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, todos. Entonces, la noche que parten, yo me fui a la Plaza de la Victoria. Ahí en la Victoria, el municipio de la Victoria, en la Plaza Mancocapa, de ahí partieron los carros. Y yo me fui a ver. Y me gustó ver cómo pasaba Juan Manuel Fangio, cómo pasaban los hermanos Gálvez, Óscar y Carlos Alfredo Gálvez, cómo partía Domingo Marimón, cómo partía Arnaldo Alvarado y los pilotos que participaban en esa competencia. Me gustó tanto eso que yo dije, yo algún día voy a transmitir esta carrera de autos. Y ahí nace prácticamente mi afición y mi devoción por las carreras de autos. ¿Cuál fue su primera experiencia transmitiendo una competencia de autos? Mi primera competencia automovilística es una Lima Trujillo-Lima. Lima Trujillo-Lima. La gana un señor Rafael Seminario, un gran piloto piorano. Y segundo queda el señor Luis Alvarado Contreras, hijo de Arnaldo Alvarado de Gregorio, el rey de las curvas. Y ahí tuve una experiencia porque eran dos accidentes graves, porque uno de ellos quedó paralítico para siempre y otro, bueno, sufrió muchas heridas, pero después se recuperó. Y ver un accidente en competencias automovilísticas es algo verdaderamente triste. Otra vez en la curva de Supe, acá en el norte, un carro se salió, dos pilotos chocaron y se salieron en la misma curva, ¿no? Y originaron un accidente que murieron 6, 7 personas. Las competencias automovilísticas tienen mucho riesgo, tanto riesgo como lo tiene el fútbol, como lo tiene el box, ¿no? Como lo tienen todos los deportes en general. ¿Y en qué radio se le transmitió esa competencia? ¿En qué radio? Sí, ¿La transmitida? Sí. La primera competencia que yo transmito, las primeras competencias las transmito en Radio Sport. Ya no existe esa radio. Radio Sport, su lema era la primera emisora deportiva del Perú. Y después paso yo a una serie de radios como Radio Inca, Radio Central. En Radio El Sol tuve 29 años. Con Pocho Rospigliosi. Trabajé 25 años con él. Refiriéndonos a Radio El Sol, ¿cómo usted se llegó a enterar de la Radio El Sol? ¿Cómo usted pertenece a esa radio? Yo comienzo en 1958, yo fundo el programa radial El Mundo del Automóvil. Lo fundo. Sí. El programa acaba de cumplir 58 años ininterrumpidos. Entonces, ese programa lo tomo yo en el año 1958. ¿En Radio El Sol? En Radio El Sol. En Radio El Sol. El programa El Mundo del Automóvil no nace prácticamente en Radio Sport, donde yo comencé. El programa El Mundo del Automóvil nace en Radio Inca, que funcionaba en la avenida Wilson con Uruguay, acá en el centro de Lima. En el mismo crucero de Wilson con Uruguay, en el segundo piso, donde hay una pollería hoy día que se llama El Gordo, no sé cuántos, ahí funcionaba Radio Inca. Y yo transmitía deportes en Radio Inca. Entonces, un día había un señor ahí que hacía un programa que se llamaba el Club Radial del Volante. Ese señor se despidió un día viernes de sus oyentes, como ahora nosotros nos despedimos hasta mañana. Un día viernes se despide hasta el próximo lunes. Hasta el día de hoy no regresó. Nunca más se supo de él. Entonces el gerente de la radio, al ver que no había ese programa, que ya no salía, y como yo transmitía fútbol y carreras de autos para otras emisoras, me dijo, ¿por qué no toma usted ese programa? Pues yo lo tomé. Tuve 2 meses con ese programa con el Club Radial del Volante. Pero ahí voy a Radio Central. Paso a Radio Central. Lo que es hoy día Radio Moderna, antes se llamaba Radio Central. Y un día saliendo de Radio Central,
me encuentro yo con un famoso locutor, el señor Nelson Arunategui. Y me dice, oiga, señor Isusque, su programa es muy interesante. Esos consejos que da usted, maneje con cuidado, conserve su derecha, no corra, no beba licor si quiere conducir. Todos los consejos que doy en el mundo del automóvil, me dice, son muy interesantes, pero el nombre de su programa no me gusta. Ah, le digo, ¿no le gusta Club Radial de Volante? No, me dijo. Le digo, ¿y qué nombre me sugiere? Me dice, ¿por qué no le pone el mundo del automóvil? Y desde ahí nace el mundo del automóvil en 1958 hasta el día de hoy que acaba de cumplir 58 años. ¿Qué capítulo usted recuerda o se le quedó en su memoria del mundo del automóvil? Bueno, todavía tengo muchísimos recuerdos del mundo del automóvil. ¿Cómo cuáles? Grandes premios que he ganado, reconocimientos que he ganado. Teniendo 3 años en el programa, la Asociación de Aseguradores del Perú me mandó un diploma de reconocimiento. Y lo que más me alegra es que todos los consejos y todas las frases que hay hoy día en todas las casetas de policía que controlan el tránsito, todas esas frases fueron creadas por mí en el programa El Mundo del Automóvil. O sea, gracias a usted, la policía da consejos a las personas que conducen. Exacto, yo le doy consejos. Maneje con cuidado, conserve su derecha, no corra. A mayor velocidad existe siempre mayor peligro. Es mejor perder 1 minuto en la vida que la vida en 1 minuto. Esa es una frase que yo la creé hace muchísimos años. Conocidísima esa frase. Claro, entonces todas esas frases y todos esos, hoy día tengo frases nuevas, ¿no? No corra, en casa lo están esperando. No corra, Dios no tiene sitio para recibirlo. ¿No? Todas esas cosas. Esas frases serían muy buenas para la sociedad. Exactamente. Muchos choques, muchos accidentes automovilísticos. Sin embargo, yo las vengo pregonando hace 58 años y siguen habiendo choques, siguen habiendo atropellos, siguen habiendo invasiones de vehículos sobre la vereda, etcétera, etcétera. Claro, sí. Resaltando también sus pases en diferentes emisoras, radios, cuénteme un poco de Ovación. Usted perteneció en la radio Ovación con el señor Pocho Rospigliosi. Claro. ¿Qué experiencia tuvo en la radio Ovación? Bueno, en el año 65 yo estoy en Radio El Sol haciendo mi programa y el gerente de la radio me llama y me dice, oiga, ha venido el señor Rospigliosi y va a hacer un programa acá que se llama Ovación. Entonces yo quisiera, me dice, que usted perteneciera a ese plantel. El gerente de la radio, no el señor Rospigliosi. El señor Rospigliosi le había pedido al gerente que me convenciera. Yo trabajaba en otras radios, diferentes radios. Pero él me dijo, si está usted aquí haciendo su programa, él va a venir a hacer programa deportivo, ¿por qué no se une usted a ese programa deportivo? Y me uní al programa del señor Rospigliosi. Él, cuando contacta conmigo, él me ofrece la subdirección de Ovación, que la llevé por 25 años, él era el director, y iniciamos un trabajo de muchísimos años, 25 años, y Rospigliosi, que en paz descanse, fue un revolucionario del periodismo deportivo en el Perú. Así es. Ovación, el programa marcó una era en la radiodifusión peruana en lo que a deporte se refiere, y el programa Gigante Deportivo, que era también llevado adelante por Ovación, fue el programa ómnibus más grande que hizo la televisión acá, 3 horas los sábados y 3 horas los domingos. Sí. Muchas horas cabía en solo deporte y abarcaba y ahora lo que no hacen muchos canales, que todos los deportes transmitían. Bueno, nosotros transmitíamos, en Radio Sport transmitía todos los deportes. No, claro, pero canales televisivos como en Gigante Deportivo. Ah, como Gigante Deportivo cubríamos todos los deportes. Por eso. Todos los deportes, no solamente el fútbol. Claro, como ahora lo hacen solo el fútbol. Es que hoy día cuando hablan de deporte piensan que solamente se debe hablar de fútbol. Sí. No, el fútbol es un eslabón en la enorme cadena de disciplinas deportivas que tiene el deporte en general en el Perú y en todo el mundo. Como usted contó que son 34 disciplinas en el Perú y solo la gente piensa que solo existe el fútbol y el vóley. Exactamente. Que son los más representativos acá en el Claro, porque han sido uno de los más representativos. Pero hay deportes como el atletismo. Hace 20 años atrás el Perú tenía buen fútbol, tenía buen básquet. No se olviden de que Ricardo Duarte, el basquetbolista, fue campeón score olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 64. Y sin embargo nadie se acuerda de eso, nadie lo reconoce.
Sí. En los tantos años que tenemos participando en Juegos Olímpicos, Perú tiene una sola medalla de oro, conseguida por el señor Edwin Vázquez en los Juegos Olímpicos de Londres en 1972. Y así, si nos ponemos a enumerar, el deporte peruano está en crisis. Y yo no digo en crisis, en mega crisis. Y tienen que hacer, son ustedes los nuevos periodistas de las nuevas generaciones, o las autoridades, las que tienen que encargarse de llevar adelante el desarrollo del deporte. Porque un país, para poder destacar, no solamente debe destacar en el aspecto político, económico, etcétera, sino debe destacar principalmente también en el aspecto deportivo. Sí, como... ¿Usted en qué gobierno sintió que se apoyaba bastante al deporte? Porque yo veo que ahora en estos gobiernos no se apoya mucho al deporte. Mira, aunque te parezca mentira, ningún gobierno apoyó el deporte en el Perú. Ningún gobierno. No hay ningún gobierno que se haya preocupado por el desarrollo del deporte. En 1948 el general Odría, que fue un gobierno de facto, construyó el Estadio Nacional. El Estadio Nacional antiguo era de madera y él hizo el de cemento anterior. Y después, años después, el doctor Alan García lo remodeló, ¿no? Pero después ningún gobierno se ha preocupado por el deporte. Han habido dirigencias, han habido muy buenos dirigentes. Hoy día el Perú carece de todo. No tenemos escuela de entrenadores, no hay escuela de dirigentes, no hay ayuda al deportista, no hay absolutamente nada. Y los Juegos Panamericanos que van a hacer en el 2019 están en duda. Claro, Porque ya pasaron 3 años que nos concedieron la sede y hasta ahora no hay ni siquiera la pista de atletismo. Una directiva que pueda decir vamos a hacer los Juegos Panamericanos. Claro, no hay un orden en construcción, porque yo he visto noticias que no hay la piscina olímpica que estaba prevista, que hacerlo hace un año, no la han hecho. Y es previsto que todas las construcciones estén al 2021. Y eso ya sería pasando 2 años en los Juegos Panamericanos. Exacto, Sí. los Juegos Panamericanos son la antesala de los Juegos Olímpicos. Sí. Así es. ¿No? Entonces, ojalá se puedan llevar adelante. Yo tengo mucha duda de que puedan hacerse, ¿no? Cuesta $1.200 millones, Sí, mucho dinero. hacer la ciudad panamericana, ¿no? Y hacer el parque deportivo donde se practiquen todas las disciplinas que vienen. Pero unos Juegos Panamericanos como olímpicos dan a conocer al mundo entero lo que es la nación que los organiza, ¿no? Eso, pensando desde ese ángulo, ojalá puedan las autoridades hacer lo humanamente posible para poder realizar los Juegos Panamericanos en el 2019. Ya. Usted a lo largo de su carrera ha cubrido varios Juegos Olímpicos, resaltando bastante el de México 68. Más o menos, o usted, siendo usted, ¿cuántos Juegos Olímpicos ha tenido la amabilidad de... Mira, yo he estado en los Juegos Olímpicos de México 68, después estuve en Indianápolis, ¿no? En Indianápolis, después estuve en Seúl 88, estuve en Barcelona 92, estuve en los Estados Unidos, casi 5 o 6 Juegos Olímpicos he estado yo, y he transmitido prácticamente 7 u 8 mundiales. El primer mundial lo hago en México 70, voy al mundial de Alemania 74, transmito Argentina 78, donde va Perú, transmito España 82, donde también va Perú, voy a México 86, el mundial de Maradona, ¿no? Voy a Italia 90, voy a Estados Unidos 94 y a Francia 98. 8 mundiales. ¿Sí? No es poca, no es mucho, pero... Bueno, pasando a los 85 años de la carrera de periodismo radial, ¿qué nos podría aconsejar a los futuros periodistas que están ahorita cursando esa carrera, ¿no? Siempre me piden siempre me hacen este tipo de preguntas. Y yo siempre les digo que para ser un buen periodista, la cuestión sine qua non, el elemento fundamental para ser un buen periodista es tener vocación. Si no tienes vocación, no vas a ser buen periodista.
Si no tienes vocación de buen médico, no vas a ser un buen médico. Si no tienes vocación de ser un buen ingeniero, se te van a caer los techos en la construcción de la primera casa que hagas. Tienes que tener vocación. La vocación es el elemento fundamental. Y luego, todos aquellos que tomen una carrera, y especialmente al periodista, deben andar con un libro como este. Este no es un libro, este es una agenda. Pero háganse de cuenta que este es un libro. Deben llevarlo siempre bajo el brazo. Uno, para leerlo. Lean mucho. La lectura te deja en cada libro, en cada revista, en cada periódico, te deja siempre un consejo, te deja siempre algo productivo a tu mente. Que tú en el momento menos pensado, cuando tienes que lanzar por cualquier circunstancia o exponer ante cualquier público, te vienen a la mente lo que tú leíste en determinado libro y lo asocias en ese momento. Y en tercer lugar, creo que es lo más fundamental, porque no te olvides que Raxo, director del comercio de muchísimos años, hermano del director Alejandro Miro Quesada Garland, dijo una verdad muy cierta, que el periodismo es una de las carreras más nobles que existen en el mundo, pero también es el más vil de los negocios. En base a eso, yo siempre les recomiendo a todos aquellos que quieren abrazar la carrera de periodista, que lleven siempre ese librito abajo, uno para leerlo y dos para mantener algo muy importante, la verdad. Si ustedes son periodistas que trabajan siempre con la verdad, van a triunfar.